romper un poco con los esquemas. Diga conmigo, voy a romper con los esquemas. Porque el texto que yo voy a utilizar esta mañana es un texto archi-reconocido. Y si usted no rompe con su estructura, se me va a ir con el mensaje para otro lado. Pero yo quiero hablarles de algo que el Señor me reveló, me mostró, me alumbró. Y es un pasaje que yo he predicado en muchas oportunidades, y he predicado en las campañas. Es más, les pido por favor oración, porque el día 25 y 26, viernes y sábado, estamos de campaña allí en Batán. Nos invitaron, así que vamos a estar ahí dándole garrotazos al enemigo. Amén. Así que vamos a estar ahí ministrando en una campaña 2 días. Así que oren por mi garganta, oren para que el poder de Dios, por sobre todas las cosas, se manifieste y que podamos ver la mano del Señor poderosa. Amén. Y el pasaje que quiero compartirles con ustedes, por favor, está en el libro del Evangelio según San Marcos. Y he hablado mucho, he predicado sobre esto, he meditado sobre el mismo, he sido alentado con esta palabra. Pero la semana pasada, el día martes, preparando la palabra para compartir con mis hermanos del anexo, comencé a meditar en este texto, en esta porción de la palabra, y algo se reflejó en mí, saltó de la palabra, y es lo que yo quiero ministrarle. Pero no se quede por favor con lo que usted sabe, sino permita que el Espíritu Santo en esta mañana lo sorprenda como me sorprendió, por lo menos a mí. Yo quiero compartírselo. Libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del verso 46 en adelante. Ustedes, ya algunos evangelistas, algunos que son conocedores de la Biblia, sabrán a qué me estoy refiriendo en esta mañana. Nada más ni nada menos que a la historia del ciego, ¿qué cosa? Bartimeo. Qué increíble, ¿no? Y como dijo José alguna vez, ¿qué va a hacer hablando de este pasaje? Yo lo desafío para que también los resortes antes, para que podamos pensar, podamos meditar de la palabra del Señor. Dice así la Escritura: entonces vinieron a Jericó. Diga conmigo, Jericó. Usted sabe lo que representaba Jericó. Yo cuando estaba hablando del bosquejo, este bosquejo, realmente lo primero que encuentro es la palabra Jericó. Aparentemente Bartimeo estaba junto al camino en Jericó. Y Jericó, me puse un poco a estudiar y a ver, y dicen que es la ciudad de la palmera. Jericó significa ciudad de la palmera, porque en Jericó abundan las palmeras. Pero también nos habla de que Jericó también se le llama luna. Pero yo digo, ¿qué es lo que me querés estar hablando con respecto a esto? Por lo menos a esta primera verdad que yo encuentro. Y que Jericó representa la fortaleza. Cuando uno mira a Jericó, ¿qué mira? Los muros, las fortalezas, las estructuras enormes y grandes, los desafíos que tuvo Josué para poder confrontar y afrontar y dar paso hacia la tierra de bendición y la tierra prometida. Pero Jericó, lo primero que a mí me habla es una fortaleza. Bartimeo estaba viviendo en Jericó. Y dice, según los que saben, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, dice, y una gran multitud. Y entonces es ahí donde la palabra nos dice sobre este personaje, Bartimeo. ¿Qué condición tenía Bartimeo? ¿Qué dice? ¿Que era qué cosa? Ciego. Y si era un ciego, no tenía visión, ¿sí? No veía. No dice que era el carpintero, no dicen que era el pescador, como quizás pudieron haber dicho de Pedro, sino que la característica que emanaba de la vida de este hombre era que no tenía visión, no poseía una visión clara de las cosas. Vivía en Jericó, ¿sí? Una ciudad de fortaleza, y ahora encontramos otra posición donde nos dice la palabra, la Escritura, de que ciertamente Bartimeo, el ciego. Pero también nos da otra referencia y nos dice que era hijo de Timeo.
Así que era una persona conocida, estimo yo que era una persona conocida de ahí, porque si decían que era Bartimeo el ciego, identificaban al padre, era el hijo de Timeo. Avanzo un poquito, no se preocupe porque es cortito el mensaje. Dice que los mentirosos no están al reino de los cielos, ¿no? Es bravo esto, ¿no? Bueno, Señor, ten misericordia. Estaba sentado junto al camino, dice qué cosas que estaba haciendo. Fíjense la función que estaba ejerciendo Bartimeo. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Estaba mendigando. ¿Ok? Seguimos. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a gritar, a dar voces, grito, clamor. Dar voces es esto, es clamar, gritar. Hay momentos en la vida donde tenemos que balbucear, como Ana, ¿se acuerdan? Ana balbuceaba. Ana, hasta aún el profeta o el sacerdote decía, está borracha, porque la veía que sus labios se movían muy despacio. Pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que clamar. Hay momentos que estamos llamados a balbucear, a desarrollar una oración. Pero hay momentos donde tenemos que clamar por la bendición. Yo no sé quién necesita en esta mañana un milagro o que la mano de Dios pose sobre su vida. Pero hay momentos que usted va a tener que clamar. Usted va a tener que pegar gritos, porque eso es lo que nos dice en el original. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron ¿a quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Y dónde había nacido? Ok, gracias hermano, la tiene más clara que yo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, tené confianza, levántate, el maestro o él te llama. Verso 50. Entonces, arrojando su capa, esto ya lo sabemos, lo han utilizado muchos evangelistas, dice que él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Y el verso clave, por favor, verso 51. Antes que yo se los ponga, yo quiero que usted lea la palabra de parte de Dios. Y el que tiene revelación va a recibir revelación. Es interesante. Lea, por favor, el pasaje 51. Mire qué interesante. Yo nunca lo había visto. Por muchos años que hablé sobre Bartimeo, prediqué las campañas, ministré sobre él, lo subí, lo bajé. Interesante. Pero nunca había visto esto. Cuando va a Jesús, mire usted, ¿no? Lo que es la palabra y leerla detenidamente. Cuando voy al pasaje 51, dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Muchos sabemos que la capa era una vestimenta que realmente marcaba a quien estaba en necesidad o marcaba la vestimenta del ciego. Y Jesús, cuando lo ve a Bartimeo le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Interesante. Pero miren lo que responde el ciego. Y el ciego le dijo, maestro, ¿qué cosa? ¿Ipa? Maestro que recobre la vista. Maestro, devolverme la visión. Yo no sé en qué momento de la historia de Bartimeo, no nos dice la palabra, nos dice que es hijo de Timeo, nos dice que vivió en Jericó, ¿sí? Pero no sé en qué historia de su vida, Eliseo, no sé si fue por un golpe, no sé si se cayó de una escalera, no sé si tuvo un virus, no sé, no lo dice la palabra, pero la expresión es, Señor, que yo vuelva a recobrar lo que perdí. Y lo que yo perdí fue mi visión, fue mi vista. Esto a mí me está diciendo que en algún momento de la historia, de la vida de Bartimeo, él tenía vista, él poseía vista.
Él había disfrutado de poder contemplar y tener una visión clara de las cosas. Y no nos dice la palabra de parte de Dios en qué momento él queda ciego. Por eso clama y le ruega y le dice: Maestro, no es que yo pueda ver, sino, Señor, quiero recobrar lo que había perdido. Interesante. Así que el tema que en esta mañana yo quiero hablarles es cómo recuperar lo que hemos perdido. Cómo recuperar aquello que alguna vez tuvimos y que hoy no lo tenemos. Cómo recuperar esa unción que estaba sobre mi vida y hoy ya no está. Cómo recuperar el servicio que yo ejercía delante del Señor y hoy no lo estoy haciendo. Cómo recuperar mi salud. Cómo encontrar lo que alguna vez perdí en mi vida. Y seguramente todos alguna vez hemos perdido algo, ¿sí o no? Todos hemos perdido alguna vez algo. Yo la otra vez, la semana pasada, le pedí a la pastora, le digo: ¿dónde está el cable para poder enchufar la tablet? ¿Viste? Pues se me cayó la tablet, digo: ¿para poder enchufar? Me dice: ahí abajo, ahí abajo. ¿A dónde ahí abajo? Ahí abajo. Y a simple vista no lo pude encontrar, pero ¿qué tuve que hacer? Me tuve que agachar, me tiré de panza al piso, empecé a mirar, corrí en la cama. ¿Por qué? Porque tenía el anhelo y el deseo de que la tablet se cargara para poder leer. A él me encanta la noche leer o mirar cosas. Es interesante, porque cuando uno pierde algo, tiene un interés extremadamente superior para poder hallarlo o encontrarlo. Entonces, en esta mañana yo quiero soltarle nada más que 3 verdades que el Señor ministró a mi vida de cómo recuperar lo perdido. ¿Cómo podemos recuperar? ¿Cómo podemos recuperar la visión que el Señor nos ha entregado? ¿Cómo recuperar lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas? Yo no sé cuántos de ustedes tienen propósito, ¿sí? Pero yo quiero decirle que ese propósito de parte de Dios viene para su vida. Y si usted pensó que lo había perdido, el Señor lo va a restaurar para la gloria de su nombre. ¿Amén? Entonces, lo primero, en el verso 46, en la primera parte, nos dice: entonces vinieron a Jericó. Dice, y nos da una perspectiva, este mensaje nos muestra la situación geográfica en la cual se encontraba Bartimeo. El primer punto que quiero tocar es: no tenemos que quedarnos junto al camino, porque Bartimeo había perdido la visión, pidió recuperarla, pero antes de recuperarla, él no estaba en el camino, sino que estaba junto al camino. Y la primera verdad es que tenemos que volver a las sendas antiguas, volver al camino. Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús nos enseña que Él es el verdadero camino. En esta situación, lo que estaba haciendo Bartimeo es que, como muchos de nosotros, a veces sucede, los golpes de la vida, los hechos, los acontecimientos, nos van dejando marginados o al costado y nos vamos corriendo de la voluntad de parte de Dios y nos quedamos junto al camino. Y lo primero que tenemos que restaurar para poder recibir esa nueva visión, para poder recibir lo que hemos perdido, es eso: volver a las sendas antiguas, volver al camino del Señor. No significa que usted tiene que convertirse de nuevo, sino que esto implica volver a tener esa relación de intimidad con el Señor, esa relación de adoración delante del Señor. Ese tiempo de búsqueda, de intimidad con el Señor. No podemos, nuestra visión no se puede renovar, nuestra visión no se puede extender o expandir si no hay una relación genuina con el Espíritu Santo. Y si esa relación que es genuina con el Espíritu Santo debe estar en el camino, no junto a Él. Hay muchos que se conforman en este tiempo a nada más ni nada menos que a caminar al costado del camino. Amén. Entonces, no estaba en el camino, sino junto. No es lo mismo estar en el camino que junto en el camino.
y no están en el camino, mira qué interesante, implica hacerlo a nuestra forma. Yo hago las cosas como a mí me parece. Yo tengo el gobierno. Estoy junto, no estoy caminando en la voluntad de Dios y hago las cosas como a mí me parece. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les hablé como David. David estaba chocho. Dijo, yo soy amante de la presencia de Dios. Voy a traer la presencia de Dios a la casa de Dios. Y estaba con buenas intenciones. A veces, ¿cuántas buenas intenciones tenemos de hacer las cosas y no son las correctas? Porque David tenía buena intención, hermano. David dijo, ¿cómo no voy a traer la presencia de Dios si se compró un Mercedes-Benz? Con 4 cubiertas, ahí un auto, un carro nuevo, todos nuevos, y él quería agasajar a la presencia de Dios. Pero el Señor tuvo que enseñarle que él no podía estar junto, sino que tenía que estar dentro de la voluntad de Dios. Porque la presencia de Dios no se trae como a mí me parece, o como yo quiero, o como me enseñaron, o como Gibson, o como Betel. No, la presencia de Dios se trae como Él nos enseñó. Y en esa época la presencia de Dios se traía sobre los hombros de los sacerdotes. Así que Dios tuvo que enseñarle y tenemos que volver a esa restauración. Tenemos que volver al camino a conocer la voluntad perfecta de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que, fíjense ustedes qué interesante, que el estar junto y no dentro, muchas veces es hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Amén. Es una forma de salirnos de la voluntad de Dios, operar en nuestras propias fuerzas. Zacarías dijo, no es con ejército, ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Y usted sabe que el Señor no está, en este tiempo el Señor está llevando a la iglesia al original. Nos está empujando, nos está llevando, nos está, vio como las ovejas que escuchan la voz, las que escuchan su voz, ahí nos va llevando y nos está diciendo, vuelvan a mí, vuelvan a la presencia, vuelvan al encuentro personal, vuelvan a la comunión, vuelvan al camino, no se queden juntos, no imiten, no hagan lo que otros hacen, sino métanse en el camino para que yo pueda manifestarme a la vida de ustedes y para que pueda renovar la visión. ¿Amén? Lo segundo, o la segunda verdad, muy rápido, ¿cierto? Sí. La segunda verdad que quiero hablarles es que tenemos que desarrollar una actitud diferente. Una actitud, diga conmigo, actitud diferente. Nuestra actitud marca ciertamente nuestros logros. A mí me gusta, la verdad que yo debo abrir mi corazón, soy muy competitivo. Algo que el Señor tendrá que cambiar, ¿no? Pero siempre me gusta analizar y ver las actitudes diferentes en la vida y de la gente. Y he visto que hay algunos que antes de comenzar la carrera, el deporte, la vida, ya están entregados. Sus actitudes demuestran de que están entregados. No tienen fuerza. Ahí, Debbie, que de paso te mando un chivo. Debbie, ahí trabaja con las pesas y ya cuando dice, ya no voy a poder con esto. ¿Sí o no? La actitud. Yo no voy a poder con esto otro. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar en una casa con 15 personas. Yo me horroricé. El primer día de trabajo quería disparar. No puedo porque toda la vida trabajé solo. Trabajar con 15 personas. Digan que el Señor me cerró la puerta porque me quedé 20 años trabajando ahí. Pero voy a que esos desafíos los desafíos demarcan nuestra actitud en el Señor. Amén. Y lo que Dios está pidiendo en este tiempo es que tenemos que desarrollar una actitud totalmente diferente. Tenés que hacer una mirada retrospectiva, como yo me la estoy haciendo, ¿sí? Y tengo que comenzar a mirar cómo es mi actitud ante las situaciones de la vida. Algunos caen vencidos antes de comenzar a batallar o a luchar. ¿Amén? Entonces, en el verso 46
nos dice que Bartimeo estaba en Jericó, y fíjese que qué interesante, porque habíamos dicho que Jericó significaba fortaleza. ¿Y cuántas fortalezas habrán generado en la mente de Bartimeo? Se puso a pensar. Alguien, porque mírenlo de esta perspectiva. Una cosa es que siempre fue ciego, que fue de nacimiento, la Biblia no dice que fue de nacimiento ciego, sino que le pidió al Señor que le renovara. ¿Cuántas fortalezas en su mente habrá tenido este hombre, ¿sí? De saber que perdió la vista, de saber que a quién echarle la culpa, si aquel que le tiró un ladrillazo, si aquel que le corrió la escalera, o al mismo Dios. ¿A quién le habrá echado la culpa Bartimeo de su desgracia? La lucha que habrá tenido que confrontar en la oscuridad de su mirada, en la oscuridad de su visión. ¿Y cuántas veces le echamos la culpa a los demás? ¿Sí o no? De lo que nos pasa. ¿Sí o no? ¿O no? A mí solo me pasa. No me dejes solo. Pero sí nos pasa que siempre el culpable quién es el otro. Y cuando no le podemos echar la culpa al otro, ¿sabe quién le echamos? Al de arriba, que no nos contesta. ¿Sí o no? Porque vos sí, Señor, porque fortalezas se habían generado en la mente de este hombre llamado Bartimeo, y esas fortalezas quizás lo único que le permitieron a él es sentarse junto al camino y poder desarrollar un trabajo de misericordia y de mendigo, porque eso es lo que él hacía. Todos los días venían, cuando la gente venía por el camino, lo ponían a Bartimeo, lo sentaban en un banquito, le ponían una latita allí de tomate y le decían, bueno, ahora extendé tu mano y viví de la misericordia de los demás. Debemos tener una actitud diferente, distinta. Salir de esa posición que a veces nuestra estructura mental no nos permite disipar o ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hasta ese momento la vida de Bartimeo estaba, hermanos, encapsulada, estaba estructurada. Lo único que servía o sabía hacer era sentarse y recibir la limosna de los demás. Viene un tiempo donde Dios le está pidiendo a la iglesia una actitud totalmente diferente. No te conformes de vivir de las migajas que se caen de la mesa. No te conformes a vivir de aquello que realmente un día tuviste y que hoy no lo tenés. No te acostumbres en tu estructura mental, no te conformes a vivir una vida espiritual chata. No te conformes a vivir una vida espiritual que no sea sobrenatural, que no puedas experimentar la gloria y el poder de Dios, que puedas ver la manifestación de Dios. Eso va a demarcar mi actitud en la presencia del Señor. Amén. Tenemos que salir de la situación de mendigos. Ay, Señor, si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero vaya que si Dios quiere hacerlo. Dios quiere bendecirte con salud. Dios quiere bendecirte para que te crezcas y te extiendas. No te conformes. La actitud que tuvo Bartimeo, ¿sabes qué actitud fue? Empezar a gritar. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¿Y qué venían los muchachos? Del sindicato. ¿Y qué les decía? No molestes al maestro, no lo molestes. Y Bartimeo agachó su cabeza. ¿Y qué hizo? Y se fue. Otra vez me voy ciego. ¿Qué hizo Bartimeo? Gritó, grita iglesia, grita hasta la
recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. No te conformes a ser mendigo. Cristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Grita! ¡Cambia tu actitud! ¡Deja de balbucear! ¡Deja de dar lástima! ¡Deja de mendigar! ¡Y parate! Porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenemos una posición en Cristo. Le conté una vuelta de la historia. Creo que se las conté, pero como dijo la legendaria Mirta Legrand, el público se recuerda. Esto no sale, ¿no? A ver, tenemos un juicio. Podría, ¿no? Podría. Resulta que había dicen que cuando Carlos Magno llegó de una gran victoria, este hombre tan valiente, conquistador, dice que empezó un día a recorrer los grandes palacios de su conquista. Pero no sabe en qué momento el caballo se levantó sus piernas, sus patas, levantó sus patas, y dice que este gran conquistador cayó del caballo. Y entonces había un soldado raso que estaba ahí, y al ver que el conquistador se había caído, dice que salió corriendo, tuvo una actitud diferente. Otro podía haberlo visto y que se cayó, que se levante, como así como se cayó, que se levante. Sin embargo, este soldado raso salió corriendo y tomó entre sus brazos a Alejandro Magno, lo levantó, salió corriendo a buscar su cabalgadura y se la trajo. Cuando esto vio Carlos Magno, Alejandro Magno, dice que cuando vio esto fue tan fuerte para él ver que una persona, un soldado raso, había hecho lo que hizo. Entonces dice que Alejandro Magno dijo: yo te voy a gratificar. A partir de ahora, a partir de este día, por tu actitud, dice, te voy a poner como capitán de todo mi ejército. Y le dice: ¿pero estás seguro, mi general? Sí, yo te decoro, yo te quiero bendecir con esto, vas a ser el capitán de mi ejército. Qué interesante. Dice que este joven salió a la batalla y cuando se tuvo que dar una orden, este joven soldado, que todavía estaba con sus ropas de soldado, dio una orden delante de todos los capitanes. Y dice que cuando él dio esa orden y obtuvo una buena victoria, pero los capitanes, cuando terminó ese encuentro, lo fueron a ver a él y le dijeron: ¿quién sos vos para dar la orden de avanzar o de retroceder? Si tu vestimenta es una vestimenta de soldado. Y entonces este joven soldado le dijo: sí, pero a mí, el que me dio la autoridad, dice, no es un capitán, no es un general, sino que es el conquistador. Él me dio esa autoridad y yo la ejerzo. Qué interesante. El Señor te ha dado autoridad. Ejerce esa autoridad. No vivas junto, sino viví y metete en el camino. Amén. Entonces, tenemos que salir de la posición de mendigar. Y mendigar, me gustó buscar, mirá lo que significa: solicitar una cosa con humillación. Fuerte. Yo creo que los que estamos acá, ninguno de nosotros nos gustaría mendigar. ¿Sí o no? ¿Y por qué a veces mendigamos las bendiciones que vienen del cielo? Recordemos, y Pablo nos recuerda nuestra posición en Cristo. Por favor, si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 2. Porque esto también está bueno refrescar.
reflejarlo, saber cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. 2:6 nos dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué dice? Nos mandó al fondo, a la derecha. Usted sabe dónde es el fondo de la derecha, ¿no? No sé por qué todos los baños están en el fondo de la derecha. ¿Sí o no? Acá, bueno, Manuel es arquitecto, no sé por qué. Pero siempre, ¿dónde está el baño? ¿Al fondo o a la derecha? ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces miren lo que dice la palabra. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Jesús nos hizo sentar en Cristo. No me digas más. Levantate en el poder, cambia tu actitud. Porque el Señor viene a levantar un ejército avasallante y de fe. El Señor, para cumplir con su última promesa, hermano, necesita hombres y mujeres avasallantes y de fe, no mendigos espirituales. Y termino. Punto 3. Prestemos atención a Jesús. Miremos a Jesús. Prestemos atención de cómo Él hace y cómo Él se mueve. Yo creo que si a mí me hubiese tocado vivir en los tiempos de Jesús, no hubiese dejado de mirar un detalle, conociéndome, no hubiese dejado de mirar un detalle de cómo se movía Jesús. No hubiese dejado. Hubiese mirado, ¿se acuerdan cuando lo van a buscar Marta y María? Y le dice Jesús, espera, si yo hubiese estado ahí, digo, Señor, pero yo hubiese pensado, yo hubiese mirado, ¿por qué dijo esto? Y lo hubiese acompañado. Y cuando escuchó que la hermana le decía, hiede ya, y olor a podredumbre, y yo hubiese mirado la actitud de Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Dónde está la clave de sus milagros? Yo aún me sigo mirando y preguntando y voy a la palabra. ¿Cuál es? Perdónenme, por favor, entre comillas. ¿Cuál es la palabra mágica? Si hubiera palabra mágica, ¿no? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la acción con la cual Jesús, cuando le habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera? ¿Se acuerdan de la campaña del 84? Todos predicábamos como Carlos Anacondia. Todos teníamos las lenguas de Carlos Anacondia. Nos subíamos a un púlpito y le dábamos ahí como, repetíamos la misma lengua que Carlos Anacondia. ¿Sí o no? La admiración de ese hombre de Dios, hacia ese hombre de Dios. Y a mí me hubiese pasado lo mismo. Es más, cuando yo me convertí al Señor y estaba en la campaña del 84, teníamos 2 o 3 días de convertir y yo le decía, Señor, yo quiero lo que el petiso ese tiene. Señor, yo quiero eso. Digo, porque Él me está demostrando que hay un Dios que es diferente, un Dios que es distinto, un Dios que tiene poder, no un Dios que está muerto, clavado en una cruz y está metido ahí en una base de yeso. Mi Dios vive. Le dije al Señor, yo me convierto a ti, mira qué osado. Yo me convierto a ti, pero yo quiero ese Dios. Yo no quiero cualquier Dios. Yo quiero ir. Pasaron los años y yo le sigo diciendo a Dios, Señor, yo no quiero cualquier Dios. Yo quiero ese Dios que se manifiesta, ese Dios que se mueve, ese Dios que se glorifica, ese Dios que cambia familias, que cambia hogares, que cambia personas. Yo sigo creyendo en un Dios de milagros. Hay alguien en esta mañana que sigue creyendo, loco como el pastor, que Dios siga haciendo milagros. Creemos eso. En un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Sigo creyendo milagros, hermano. ¡Gloria a Dios! Él no ha cambiado. Entonces, para los que toman nota, la indiferencia apaga los grandes avivamientos. Por eso el punto 3 me gusta, que tenemos que prestar atención a Jesús. Miremos a Jesús. La indiferencia no deja mover la mano de Dios. Jesús tuvo que salir de Nazaret porque la incredulidad que había en ese lugar.
y tuvo que hacer más en Capernaum cuando los milagros se comenzaron a suceder. Necesitamos tener una actitud, pero también tenemos que mirar a Jesús. Mirar cómo Él se movía, mirar, sentir lo que Él sentía. ¿Cuál es la pasión de Jesús? ¿Cómo late el corazón de Jesús? Jesús, creo que continuamente late. Yo alguna vez digo, Señor, ¿cómo late tu corazón? Y tiene dos ritmos y se llama al más, al más, al más, al más. El ritmo del corazón del Señor, porque de tal manera Él vino para que todo aquel que se pierde crea en Él y se reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Al más. Miremos a Jesús. ¿Dónde está fundamentada tu mirada? ¿Dónde está colocada tu visión? ¿Dónde estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando en este tiempo? Miremos a Jesús. La indiferencia impide los grandes milagros. Bartimeo gritó, clamó, rogó. Yo quiero ministrarte, no dejes pasar en esta mañana la oportunidad de que Dios haga un milagro en tu vida. No dejes pasar la oportunidad, porque Dios permitió que este ámbito, que es la iglesia, me escribía un hermano y me decía, pastor, esta semana no voy a poder estar con ustedes. Oro en casa, adoro en casa, pero no es lo mismo. Dice, cuando nos juntamos como iglesia, la presencia de Dios desciende y somos edificados y nos vamos formando a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. La importancia de congregarse, ahí levantó a los ministros de alabanza y a los músicos, es decir, los chicos, cuando ellos adoran, la presencia de Dios baja. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos esa necesidad de juntarnos y de congregarnos. No dejes pasar la oportunidad en esta mañana de recuperar lo que habías perdido. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús a Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Qué es? ¿Cuál es tu necesidad? Y yo perdí cosas en el camino. Perdí el gozo, perdí la paz, la salud. Perdí un esposo, una esposa. Perdí mi vida, perdí. Señor, en esta mañana yo te pido recobrar lo que he perdido. No dejes pasar esta oportunidad. Si tenés que gritar, gritar. Llorar, no lloré, como dice la, ¿no? Pero gritar. En esta mañana gritar. Llama la atención de Jesús. Llama, porque Jesús es una persona que a Él le agrada cuando hay alguien que le llama la atención. ¿Sabías vos? Vino una mujer y le llamó la atención. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Estaba con enfermedad. Dijo, no voy a seguir de largo. Llamó la atención de Jesús. Poder salió de Él. Llama la atención. María Magdalena, como vimos el miércoles. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con María Magdalena? No me toques, porque todavía no he ido al Padre. No me toques. Pero ¿sabés qué, María? Yo me acuerdo de tu adoración. Me acuerdo de lo que hiciste. Me acuerdo cómo me adoraste. Me acuerdo porque Dios, Jesús, está atento de aquellos que le llaman su atención. No sigas de largo en esta mañana. No sigas de largo. Si tenés que gritar, y si hay alguno que te dice, ¿qué estás gritando? Así como Bartimeo. Tapate el oído y grita más fuerte. Sí, hermano. ¿Sabes cuántas veces cuando me arrodillo antes de subir al altar siento que el diablo viene y me dice, ridículo? ¿Sabes cuántas veces cuando salto me dicen, el pastor saltando?
yo salto más fuerte, hermano. Porque yo no lo hago ni para usted, ni lo hago para mí, lo hago para mi Señor. Si usted me va a criticar, arregle sus cuentas con el Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero adorarlo. Y yo no quiero que Él en esta mañana siga de lado. Yo quiero recuperar, como dijo Bartimeo, lo que se había perdido. Yo no sé ¿qué es lo que perdiste? Solamente vos lo sabés. Pues yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en la presencia de Dios. Palabra sencilla, pero llena de vida. Palabra que quizás conozcas, pero que en esta mañana el Señor te desafía y te dice, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? Quizás perdiste un trabajo, perdiste una relación. Quizás tus hijos no están en el camino del Señor. Quizás una enfermedad que no te deja libre. No sé lo que perdiste. Yo sí sé lo que perdí. Y que en esta mañana yo voy a gritar en la presencia del Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, en esta mañana no sigas de largo. Aunque he salido del camino y estoy junto, pero en esta mañana yo quiero retomar. Quiero ir por tus sendas, volver al original, volver a tus sendas antiguas. Volver a la comunión, volver a la intimidad, volver a la búsqueda, volver a estar delante de tu presencia.